Muy buenos días, bienvenidos. Soy Francisco Vargas, de equipo de Honeywell Security para Latinoamérica. En la sesión de hoy vamos a estar hablando de la integración nativa que tenemos entre los dispositivos Suprema y WinPack. Recordemos que en la sesión anterior estuvimos hablando de WinPack, de todas las capacidades, y bueno, hoy es el turno para ver las posibilidades de integración de forma nativa, donde veremos y hablaremos, por supuesto, de la propuesta de valor, cuáles son esos lectores Suprema integrados, lectores de huella, lectores de rostro, cuál es la arquitectura y los requerimientos que debo tener en cuenta para poder utilizar estos dispositivos dentro de WinPack, ¿de acuerdo? Hablaremos al final de las características de la integración, es decir, qué funcionalidades están integradas y como es costumbre tendremos nuestra sección de preguntas y al final pues el cuestionario que vamos a estar habilitando en su momento para que puedan responder y podamos avanzar en, bueno, en este máster 360. Así que bienvenidos, bienvenidas y vamos a iniciar esta sesión. Lo primero, comentar la propuesta de valor, ¿no? ¿Por qué es importante considerar una solución integrada entre Suprema y WinPack? Entonces veamos algunos de estos puntos. Lo primero es que no necesitamos ningún software adicional. ¿Bien? No necesitamos ningún software intermedio para poder hacer el enrolamiento, para poder hacer toda la parte de gestión de ya sea, bueno, de biometría general, huellas o rostro. Todo se va a hacer directamente en WinPack. Entonces, esa es una de las primeras ventajas súper importantes de esta integración. Todo se hace directamente en WinPack. Al ser una única plataforma, por supuesto, vamos a reducir los tiempos de operación. La parte operativa se va a optimizar mucho en el sentido de que cuando no tenemos un sistema integrado, pues tenemos que trabajar con dos plataformas. En este caso, solo vamos a trabajar con WinPack para hacer el enrolamiento. Entonces, todo se va a hacer directamente desde una sola plataforma. Podemos trabajar y utilizar la múltiple identificación. Es decir, si el lector permite hacer una lectura, además de la biometría, poder trabajar con la tarjeta o con un PIN, por ejemplo, entonces vamos a poder hacer la combinación de esas tecnologías para la identificación de, pues, de los cardholders o las personas que estén haciendo uso del sistema de control de acceso. Otra característica bien importante es la capacidad de hacer actualizaciones, ¿no? Entonces, si tenemos una plataforma WinPack en una versión anterior y queremos utilizar estas nuevas posibilidades de biometría integrada en WinPack, pues WinPack nos va a permitir hacer esas actualizaciones, podemos acceder a través de los acuerdos de servicio, de los SSAs, a las nuevas funcionalidades. Entonces, podemos traer de esas versiones anteriores a nuevas versiones, ¿no? Y para poder aprovechar esta nueva capacidad o nuevas características que nos trae Suprema, por supuesto. Toda la parte de alarmas se va a poder gestionar directamente en WinPack. Esto incluido, ya vamos a verlo en los lectores que permiten hacer esto, lectura de temperatura y detección de rostros o inclusive mascarilla. Entonces, toda esa parte de alarmas provenientes de estos dispositivos van a poder ser gestionadas directamente en WinPack, por supuesto. Reportes, de igual manera, todo se va a hacer a través de WinPack. Entonces, si quiero generar un reporte de alarmas, de marcaciones, de alarmas en general, pues no necesito ir a ningún software externo. Todo, nuevamente repito, y esto ha sido la insistencia, todo directamente desde WinPack. Una sola interfaz gráfica para administrar absolutamente todo. WinPack vamos a verlo en la edición profesional. En la sesión anterior hablábamos de las 3 ediciones. Únicamente en la edición profesional tiene la posibilidad de generar reportes de tiempo y asistencia. Entonces, mucho ojo con esta capacidad que tiene WinPack. Menos costos, ¿en qué sentido? En que al tener una integración directa entre los lectores y el software, pues no necesito controladores adicionales. Entonces puedo conectar estos dispositivos directamente a la red, conectados o comunicados directamente con WinPack, y esa comunicación pues no va a requerir que pase por un controlador intermedio. Entonces, súper importante, vamos a verlo en la arquitectura y vamos a aclarar ahí más dudas de esto. Entonces, el dispositivo pues se conecta directamente a la red, se puede alimentar a través de PoE y no voy a requerir ningún intermedio, entonces no necesito agregar gabinetes, ahorro en cableado,
ahorro en controladores. Es súper importante esta característica. Y a nivel de implementación, pues es un portafolio más, digamos, ampliado en el sentido de que podemos combinar tecnologías existentes, como puede ser proximidad, y agregarle nuevas capacidades, como lo son la parte de biometría, ¿no? El reconocimiento facial y huellas por contacto. Es de fácil instalación, digo que como lo mencionaba, simplemente necesito el lector, lo energizo y lo conecto a la red, o por PoE también puedo, digamos, ahorrar mucho más en cableado y en infraestructura. Entonces, de esta manera, es una instalación mucho más sencilla em, y que me va a permitir, ¿no? Llegar a más sitios y ampliar la plataforma de una manera también mucho más sencilla, por supuesto. Entonces, miremos un poco de los lectores o cuál es ese portafolio de lectores integrado en Winpack. Entonces, por un lado vamos a tener 5 modelos de lectores de reconocimiento facial, lectores de rostro, ¿de acuerdo? Los que están numerados del 1 al 5. Estos dos finales de acá son módulos de temperatura, ¿de acuerdo? Son módulos de temperatura. Ya vamos a ver un poquito más en detalle a qué hace referencia a estos dispositivos, cada uno de ellos. Y por otro lado, los otros tipos de lectores integrados son lectores de huella por contacto. Es decir, que tengo que colocar una sola huella sobre el dispositivo. Entonces también son 5 modelos los que están integrados directamente en Winpack. Entonces veamos algo súper importante de estos lectores. Y es que estos modelos que estoy presentando en este slide son los modelos de Suprema que se integran. Es decir, son los lectores que están dentro del portafolio de Honeywell Security y que se integran. ¿Por qué estos o por qué únicamente estos? Porque tienen una particularidad y es que incluyen el firmware que permite hacer esa integración nativa. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. Solamente estos dispositivos que están aquí listados son los que se integran en Winpack. Si tengo dispositivos existentes en mi cliente, si tengo o compro los dispositivos a través de terceros, muy probablemente no van a funcionar debido a que no tienen el firmware de Honeywell, ¿de acuerdo? Y tampoco es posible cargar ese firmware, no se vende el firmware por separado para esos dispositivos existentes. Entonces, únicamente los dispositivos disponibles en el portafolio Honeywell, lo repito, son los que se integran con Winpack, ¿no? Recordemos siempre utilizar la última versión. Hablábamos que en este momento la última versión es Winpack 4.9.4, ¿no? Es la última versión disponible en, pues digamos, en el portal de descarga. Hablemos un poco de los lectores de huella. Entonces, en este caso, tenemos 5 tipos, o bueno, 4 tipos de lectores y uno de lectora de proximidad, cada uno de ellos pues para un propósito en particular, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ya conocen un poco de este portafolio, las funcionalidades de lo que existe en estos lectores, digamos que se mantienen. La única diferencia, como lo mencionaba anteriormente, es que estos dispositivos incluyen el firmware de Honeywell, lo que hace posible que se integren en Winpack. Entonces son estos modelos en particular. Entonces, BioStation L2, BioLite, BioEntry, BioEntry P2 y XPass, que es el lector de proximidad. Entonces, dependiendo de la aplicación, pues para cada uno podríamos pensar en hacer instalaciones interiores o en otros dispositivos, instalaciones exteriores, gracias a su, por ejemplo, protección, en este caso, antivandálica y protección contra ingreso de agua y polvo, en este caso IP67 y el antivandálico IK09. Entonces, dependiendo de la necesidad, o si se necesita teclado también, entonces podemos escoger uno u otro, ¿no? Entonces, de forma general, estos 5 modelos de lectura de lectores de huella, excepto el último, pues que es de proximidad, de huella por contacto, se integran directamente en Winpack. Por otro lado, tenemos los lectores. Bueno, antes de eso, les dejo aquí también un cuadro comparativo en donde podemos ver las capacidades de estos diferentes lectores, ¿no? Entonces, pueden ser multitecnología, pueden leer baja frecuencia, alta frecuencia, diferentes, digamos, tarjetas, Proximity, iCloud, MyFair, Desfire. Aquí vamos a encontrar también si, por ejemplo, pueden leer credenciales móviles, si soportan algún tipo de protección para instalación en exterior o protección antivandálica.
La capacidad de usuarios que podemos tener en cada uno de estos dispositivos y, por supuesto, a nivel de logs de eventos, cuántos se pueden guardar, ¿no? Hasta 1 millón de eventos en estos dispositivos. Y el hardware, digamos, para los casos en donde se requiera algún tipo de especificación, pues aquí van a encontrar también el hardware con el cual está diseñado estos tipos de dispositivos de lectura de huella por contacto. Por otro lado, vamos a tener los lectores de rostro. Entonces hablamos también de que son 5 tipos de lectores de reconocimiento facial o de rostro. 2 de ellos, que hacen referencia a FaceStation F2, básicamente son lectores de reconocimiento facial a los cuales les puedo agregar módulos adicionales, como los presentaba hace un momento, y tiene que ver con la lectura de temperatura, básicamente, ¿no? Temperatura corporal. Esto es opcional completamente. Si quiero utilizar únicamente la parte de reconocimiento facial, pues escojo únicamente el dispositivo, por supuesto. Tengo otros 2 dispositivos que también hacen reconocimiento facial. En este caso, no va a tener pues la cámara como tal que me muestra la persona, sino va a ser, digamos, de una forma mucho más sencilla. De esta manera también se vuelve más económico. Sin embargo, las capacidades de reconocimiento facial y la calidad como tal en cuanto al reconocimiento, pues se va a mantener, ¿no? Entonces tengo estas otras 2 opciones. Digamos que es un dispositivo un poco más sencillo. Sin embargo, pues también tengo unas capacidades importantes que las vamos a ver en el siguiente slide. Y el último dispositivo, el FaceLight, es un dispositivo pues más sencillo en el sentido de su estructura, estructura física. Sin embargo, también nos va a prestar unas capacidades tecnológicas bastante interesantes. Entonces, estos 5 modelos también se integran de forma nativa en WinPack. Veamos aquí rápidamente un cuadro comparativo en donde podemos ver, por ejemplo, si soportan o no algún tema de credenciales virtuales, el tema de usuarios que soportan, la cantidad de usuarios, la cantidad de eventos que almacenan, hasta 5 millones, y por supuesto la parte de hardware sobre el cual está construido este dispositivo. Entonces, esta información, recuerden que la pueden revisar en el video de nuevo, si quieren tomarle una captura de pantalla, para que puedan revisar. Igual todas estas características también las van a encontrar en las fichas técnicas que encuentran también disponibles en nuestro portal de Honeywell Security. ¿Qué necesito para poder trabajar con estas soluciones? Entonces veamos un poco la arquitectura. La arquitectura me dice que necesito WinPack 4.9, ¿verdad? Entonces recordemos que estamos en la versión 4.9.4. Si tenemos una versión 4.9 y tenemos los acuerdos de servicio vigentes, llevémosla a la última versión, 4.9.4. Simplemente instalar esa nueva versión. Sobre la red que puedo tener en mi sistema, pues voy a poder conectar directamente esos dispositivos a la red, ¿de acuerdo? Y estos se van a agregar como dispositivos de WinPack, básicamente. Y a través de esa integración, y a través de ese firmware que viene incluido en esos dispositivos, pues puedo hacer uso de las conexiones que tienen los diferentes lectores, ¿no? Sean de rostro o sean de huella por contacto. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta arquitectura? Como lo decía hace un rato, no necesito controladores adicionales. ¿Por qué razón? Porque puedo aprovechar las entradas y salidas de esos lectores, de esos dispositivos, que básicamente lo convierten en un controlador embebido y desde ahí puedo conectar, ¿no? El pulsador, el botón, energizar el electroimán, digamos, o controlarlo por lo menos. Y de esta manera, pues voy a ahorrar también mucho en cuanto a cableado, gabinetes y demás accesorios. Entonces, ¿qué necesito para esto, además de los lectores? Bueno, uno, entender que esa integración no tiene ningún costo, ¿bien? Eso está incluido con WinPack, incluido desde la versión 4.9.2. Recuerden, la última versión es 4.9.4. Siempre tratemos de utilizar la última versión de software. Ojo con esto, y lo mencionamos también en la sesión anterior.
Esta integración está disponible en la edición estándar y profesional. Bien, hasta 32 lectores Suprema en la edición estándar y hasta 600 lectores en la edición profesional. No requiere ningún licenciamiento adicional. Esta integración está incluida en WinPack. Y algo súper importante, los lectores, lo repito, los lectores deben tener el firmware de Honeywell. ¿Qué implica esto? Que son los lectores que están disponibles hoy en día en nuestro portafolio. Bien, súper importante para poder acceder a estas características. Entonces, no olvidemos, de nuevo, en la edición Express no existe esa integración. No existe, ¿de acuerdo? No es posible tener lectores Suprema integrados. En la edición estándar y profesional sí, con los límites que acabo de mencionar. Veamos entonces un poco el resumen y qué verían ustedes en la integración con WinPack. ¿Qué pueden encontrar? Entonces, por un lado, la parte del enrolamiento biométrico. Entonces, ya sea el rostro o ya sea la huella por contacto, todo se hace directamente en la interfaz gráfica de WinPack. ¿De acuerdo? No necesito ningún software adicional. Toda la parte de combinación de modos de autenticación. Entonces, si quiero combinar rostro con tarjeta, con PIN u otro, entonces también puedo hacer uso de esa característica, pues que viene incluida en los lectores, pero que puedo aprovechar dentro de WinPack. Por otro lado, toda la parte de detección térmica y uso de mascarilla, esto únicamente para los lectores de reconocimiento facial que permiten agregar ese módulo de temperatura. Pues puedo utilizar esta característica para recibir pues las alarmas provenientes de eso, ¿no? Si quiero detectar o quiero permitir el acceso a una persona, pero debe tener mascarilla, pues esto lo configuro directamente en WinPack. Por otro lado, la parte de reportes, por supuesto, todo el tema de reportes lo puedo sacar directamente desde WinPack, ¿no? De lo que necesite, pues ahí puedo personalizar ese reporte o usar los reportes preestablecidos para generar esos informes que puedo exportar en diferentes formatos, ¿no? En PDF, en Excel, en archivo separado por comas. En general, un reporte pues que puedo extraer directamente desde WinPack. Y finalmente, la parte de tiempo y asistencia disponible en WinPack. ¿Pero en qué edición? Recordemos, lo he repetido también varias veces, en la edición profesional. ¿De acuerdo? Muy importante. Este módulo de reportes de tiempo y asistencia únicamente está disponible en la edición profesional de WinPack. Entonces, este es el resumen de básicamente las capacidades y lo que van a encontrar en la integración. Aquí no he mencionado en ningún momento ningún software externo, entonces todo se va a hacer directamente en nuestra solución de control de acceso e integración, WinPack. Muy bien, esta sesión realmente es bastante corta. Vamos a pasar a la sección de preguntas y por ella he visto algunas preguntas que me han dejado. Entonces vamos a ver cuáles preguntas nos han colocado por aquí. Nos preguntan que si los lectores Suprema tienen integración con ProWatch. No, ¿vale? Para ProWatch hay otro portafolio que voy a estar presentando en las próximas sesiones que sí se integran, ¿de acuerdo? En este caso, Suprema no se integra a ProWatch. Nos preguntan, para el enrolamiento de huellas, ¿la lectora USB de Suprema sería compatible? Por ahora no, por ahora el enrolamiento se hace a través de estos mismos dispositivos que se pueden utilizar tanto para la función de reconocimiento facial o de huella y se pueden utilizar también para el enrolamiento. Por ahora los lectores USB no están o no se pueden utilizar para el enrolamiento. Bueno, por ahí hay una pregunta también relacionada por esto. Nos piden devolvernos a la diapositiva 1 y 2. Por favor, les voy a compartir el video para que puedan repasar los slides. Y nos preguntan, ¿la cantidad de 600 lectores en versión P son 600 lectores en total biométricas o convencionales? Si te perdiste la sesión anterior, hablamos de que WinPack soporta ilimitada cantidad de lectores. El límite de 600 son para lectores Suprema, ¿de acuerdo? Específicamente, ahí lo pudimos ver en la tabla
de capacidad de Winpack. Muy bien, creo que no hay ninguna pregunta adicional, no veo ninguna pregunta adicional, por lo cual voy a presentarles en ese momento el cuestionario. Se los voy a compartir en este momento en el chat. Y para quienes quieran leer el código QR, vamos a usar este link. Entonces, como es acostumbrado, vamos a tomarnos 5 minutos. 5 minutos para dar respuesta al formulario. ¿Listo? Permítame. ¿Ya pueden empezar? Y yo voy a colocar por acá el temporizador para cerrar la sesión una vez terminemos el tiempo. Muy bien. Entonces, son 5 minutos que ya están corriendo. Pongo en silencio y volvemos en un momento con las respuestas.